Yo lo que quería reforzar sobre el por qué un empresario está involucrado en esto, creo que eso sería, digamos, algo que me gustaría que quedara, digamos, en la diversidad, en el panel soy el único empresario. Entonces, sí, tengo que decirles que también inspirado, digamos, en algunos conceptos de Bernardo Toro, primero tuvimos algunos talleres de sensibilización porque venimos de no reconocer lo público como nuestro, entonces creo que a partir de ahí, del reconocimiento de lo público, empezamos a mirar otras cosas, sobre todo yo tengo 52 años, digamos, con lo cual durante la formación estuve en un Estado no democrático, con lo cual todas estas cosas, digamos, de alguna manera las descubrimos tarde, pero por suerte las estamos descubriendo y las estamos manteniendo. Y ahí podemos decir que el Estado puede hacer todo lo que está legislado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer todo lo que no está prohibido y allí surgen el mundo de las oportunidades. Entonces, esto sería el por qué, digamos, estamos donde estamos, el por qué hay algunos empresarios que nos involucramos en lo público. Algunos comenzamos, esto después voy a volver sobre eso, desde decir qué podíamos hacer, desde no quedarnos quejándonos, y estoy hablando ya durante toda la jornada se habló sobre todo el 2001, nosotros post 2001 dijimos, bueno, como empresarios somos pragmáticos y dijimos vamos a hacer algo sobre lo urgente y no nos quedábamos sobre lo estratégico, que ese sería la parte negativa. Eso mismo pasa en las empresas y en el Estado, digamos, nos ocupamos primero por lo urgente, nos olvidamos de lo estratégico, de lo largo plazo. Pero bueno, estábamos con un conflicto. Esta mañana decían, yo formo parte del movimiento de los bancos de alimentos a nivel provincial, nacional y global, y los números siguen iguales. Hay 1.000 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, todavía están vigentes, pero ¿podemos estar desde 2001 haciendo lo mismo desde los bancos de alimentos? Y yo la verdad le digo que ya no quiero seguir haciendo lo mismo. O sea, entonces hoy se está produciendo algo muy interesante que tiene que ver con la articulación entre lo público y lo privado, que es la generación de un proyecto articulado entre los gobiernos, sobre todo gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, que se llama el proyecto, que ya algo de difusión tiene, todavía no la suficiente porque estamos en etapa de un proceso, que es el programa Nutrición 10 Hambre Cero, que ya en algunos medios de comunicación ha salido, pero que lo que queremos es justamente aunar todos los esfuerzos y proponernos una agenda de corto y mediano plazo, porque nosotros tenemos todas las condiciones para poder ir hacia ese objetivo como un país productor de alimentos. Ese va a ser un desafío en base a la evolución que tuvimos desde si bien un proyecto casi asistencialista, hacia influir sobre una política pública de largo plazo, poniéndose metas nacionales, ya no poniéndose una meta, bueno, voy a ayudar un poco a los chicos que sufren el hambre, que está bien, pero no es suficiente. En el 2003, ya, digamos, embarcados en temas ya más profundos, decidimos crear una organización que se llama Valos, que está inspirada en otra organización que es referente para nosotros, brasilera, que algunos lo tienen que haber sentido nombrar, que es Ethos. Y bueno, nosotros tenemos nuestro Etitos, que es una organización que promueve la responsabilidad social empresaria desde el 2002-2003 en Mendoza. Es una organización referente en estos temas ya a nivel nacional y hemos cumplido un ciclo de vida bastante interesante, pero hay algunos de los líderes que formamos, que somos fundadores de esa organización, que ya también nos resulta, digamos, como frustrante en algún aspecto el no llegar a cambiar algunas cosas en una evolución personal de cada uno de los líderes hacia no solamente querer hacer las cosas bien en nuestra empresa, sino trascender un poquito más.
y en eso, digamos, el paso a la ciudadanía empresaria, y fue allí cuando hicimos nuestra primera prueba en el 2004, que no está en la filmina, de lo que no volveríamos a hacer, porque está bueno también que las cosas que nos fue bien y las cosas que no nos fue tan bien, que generamos un espacio también multisectorial, sin el Estado, en este caso, sin el Estado, o sea, sería en este caso una articulación entre los sectores. Ahí estoy poniendo primer sector, digamos, como el Estado, segundo sector las empresas, tercer sector las organizaciones de la sociedad civil y las diferentes combinaciones que eso se producen. Cuando va ocurriendo las distintas combinaciones nos vemos que siempre hay tensiones. Si nos asociamos con dos sectores y un sector lo dejamos afuera. La conclusión es que funciona, y hacia dónde vamos, es hacia la filmina, hacia el gráfico del medio. Es decir, que articulemos los tres sectores. En este caso, de Cambiemos la Política, fue una articulación de dos sectores que generamos presión hacia el sector político, porque quisimos presentar un proyecto de una ley de reforma electoral en donde tuvimos la posibilidad de dividir la legislatura en dos, en el diputado que la presentó y en el resto. Se corporizaron y la ley no salió, lógicamente, porque eliminábamos las listas sábanas, hacíamos una reforma, una redistribución de los distritos electorales, generábamos molestia. Y bueno, ¿y qué pasó? Y generó más tensión, porque no tuvimos el suficiente diálogo. La política se corporizó y nosotros nos peleamos. Entonces, eso no nos sirvió. Por eso aparece este modelo, que es un modelo muy interesante, que ya lo describió Valeria y me queda poco tiempo para explayarme sobre la parte, digamos, de la temática, y creo que eso lo van a poder seguir porque son muy similares. Sí, les voy a contar la experiencia de Mendoza. Nosotros en el 2007 viajamos a Bogotá, vimos cómo había sido el proceso en Bogotá, un proceso de muchos años de construcción colectiva, si bien fue un proceso diferente, porque fue un proceso de élite, y a partir de ese proceso de élite bajaron, digamos, y hoy están, digamos, en un proceso de revertir esa situación para tener más base social. Y nosotros sí tomamos un modelo que esta mañana también decíamos, ¿cómo podemos hacer que estos modelos sean sistémicos? Que no sean modelos, digamos, buenas experiencias, pero que no se transformen en un programa de largo plazo. Y fue por eso es que creamos nuestra Mendoza con 3 socios estratégicos, sí, al modelo Bogotá como vamos. Un medio de comunicación fuerte, importante, como es el Diario de los Andes, una fundación internacional que nos daba su apoyo, que fue Avina, y Valos, que es una entidad empresaria, netamente empresaria, que no tiene ningún sesgo corporativo. No es una cámara empresaria, no es un grupo de presión. Entonces, digamos, es un grupo, digamos, de empresarios que de alguna manera no tenemos tenemos una buena imagen en Mendoza y que podemos construir generando confianza. Entonces, bueno, a partir de eso se generó nuestro espacio. Esto queda a disposición. ¿Cuál es nuestro sueño? Por supuesto que es una ciudad mejor para vivir dignamente. En pocas palabras, vivir con dignidad, que todos acá se ha hablado mucho y todo el día en eso, así que no voy a profundizar, pero tenemos esa finalidad. ¿Y qué logramos? Pues ya se me está acabando el tiempo. Logramos que el primer departamento del país en lograr el programa de metas, es decir, que el intendente tenga la obligación de plantear en su campaña electoral un plan de metas, que es lo que promete, y después, a los 3 meses de ser elegido intendente, tiene que decir el cómo va a llevar a cabo las metas y poner objetivos medibles. Esto lo vamos a acompañar con un espacio ciudadano, con organizaciones locales, que van a fijar participativamente los objetivos y se los acercan al intendente para que los tenga en cuenta. No quiere decir que la sociedad tenga que ponerle ritmo porque tenemos un poder delegativo, con lo cual, digamos, le tenemos que sugerir al intendente cuáles las iniciativas que tiene la sociedad, los vecinos, y por otro lado después medirlo con el observatorio. Y allí aparece en la academia, aparece, digamos, una red de
expertos, digamos, en donde participan todas las universidades de Mendoza. Mendoza es una ciudad que tiene muchas universidades, tiene 7 universidades, con lo cual, digamos, tenemos una diversidad y un capital humano muy importante como para poder generar los indicadores profesionalmente, ayudando siempre y acompañando las iniciativas de los vecinos, que son quienes viven en la ciudad y quienes saben cuáles son sus necesidades. Y por supuesto, una parte muy importante, no dejar nunca la parte de educación ciudadana, que es algo, digamos, que estamos poniendo mucho foco. Esta mañana conversaba con algunos, decir, pensando en las generaciones futuras, eso que nosotros no pudimos tener, bueno, tampoco ser egoístas en no transmitirlo. Es decir, comprometernos también a entusiasmar a los jóvenes y por suerte eso nos está saliendo bastante bien. Bueno, ahí salen la foto de abajo, es el primer municipio del país, que es el municipio de Maipú, que ya tiene un plan de metas. El segundo fue, ven que hay una cosa diferente, es una foto a propósito, porque en realidad ven ahí un municipio que hubo mucha participación del Consejo Deliberante, organizaciones sociales y todo, y hubo un acto público festejando que tuviera plan de metas. Y ahí tenemos el municipio de la ciudad de Mendoza, que fue el segundo municipio, pero como ven, están nada más que los concejales en soledad aprobando bajo presión nuestra propuesta. Pero bueno, pero la aprobaron. Para terminar, sé que se me acabó el tiempo para dejarle nada más que 2 o 3 cosas del por qué un empresario se compromete con esto, y yo les diría 3 cosas. Primero, por conveniencia, y lo pongo primero a propósito, porque no vayamos con la inocencia, nos conviene que hayan reglas de juego claras. A los empresarios nos conviene eso, nos conviene en nuestro negocio. Mejorar el clima de negocios. Hay un tercer tema en los cuales somos cómplices y que es mejorar la transparencia y la corrupción, o eliminar la corrupción. Y acá hay un tema muy interesante, que los empresarios estamos acostumbrados a hacer lobby para nosotros. Y acá estamos haciendo lobby por el bien común, que hay una diferencia muy importante. Y lo podemos hacer y nos sale bien también, ¿eh? No es que nos salga mal hacer el lobby únicamente. Cuando hacemos el lobby nos puede ir bien o mal, pero a título personal o a título público, digamos, ¿no? Acá uno lo hace con mucha más pasión y los resultados les aseguro que son mucho más estimulantes el hacer el lobby por el bien común, porque no lo estamos haciendo por nosotros en forma individual o por un sector. Por coerción, porque ya estuvo hablando el intendente, las regulaciones en el desarrollo de nuestras empresas, la presión social, y por convicción, que fue lo que dijo recién Valeria, que es pensar en que yo vivo en Mendoza, tengo mis negocios en Mendoza, mis nietos quiero que vivan en Mendoza y quiero que tengan una ciudad mejor que la que yo recibí. Muchas gracias.